Vamos a orar para que el Señor, el Espíritu Santo, nos ministre nuestros corazones y Él nos hable aquí adentro. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Es tan bueno estar en tu presencia, es tan deleitoso estar contigo, Señor, que tú puedas, que tu presencia sea tan palpable, Señor, esta mañana sobre nosotros. Alienta nuestros corazones. Enciende, Señor, nuestras expectativas hacia ti. Que nuestros corazones se eleven, Señor. Se eleven, Señor. Se extiendan hacia ti. Queremos tanto más. Ese ha sido un clamor de nuestro corazón, Señor, como iglesia. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Sabemos que hay tanto más. Gracias por todo lo que nos has entregado, pero gracias por lo que has preparado, Señor. Gracias, y extendemos nuestros brazos, Señor. Elevamos, Señor, una oración. Elevamos la mirada al cielo, Señor. Fijamos nuestros ojos en ti. Señor, que todo lo demás, Señor, que distraiga, Señor, tomamos autoridad sobre eso. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que nuestro enfoque está en ti. Espíritu Santo, despierta nuestros espíritus. Despierta nuestros espíritus, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás aquí. Amén. Amén. Es una bendición habitar junto al Señor. Es una bendición realmente ser hijo o hija de Dios. Es una tremenda bendición. Con Él lo tenemos todo. Estamos completos, enteros. Realmente es maravilloso. Lo que quiero compartirles esta mañana, la verdad es algo que Dios ha venido tratando por largo tiempo en mi vida, muchos años, y compone de 3 palabras, en realidad, que recibió momentos distintos de mi vida, marcada por situaciones muy específicas, pero que como curiosamente siempre las vi como aisladas o inconexas, o que trataban un punto en particular cada una de ellas. Sin embargo, orando por esto, orando la semana pasada, Dios comenzó a hablarme acerca de algo y de pronto me muestra algo que yo nunca había visto y me dice: no solamente seguirás mis pasos, sino que seguirás mi ruta. Y dije: ruta, Señor, hay una ruta, me dijo, hay una ruta. Es la ruta que yo hice y la ruta que cada uno de ustedes siempre hará. Hay una ruta que haremos. Hay una ruta que Él hace. Y me llevó a ese versículo tan conocido, ¿verdad?, que está en Hechos 1:8, que dice que me seréis testigos con poder. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos con poder. Y dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me dijo: esa es mi ruta. Esa es mi ruta. Y yo dije... Siempre pensé que significaba algo geográfico y por cierto lo es. Tenemos que ensancharnos geográficamente. Pero me dijo: esa es mi ruta, que tiene que ver con la ruta que yo hice. La ruta que cuando estuve aquí yo también caminé. La ruta por la cual yo los voy a introducir. La ruta la cual tú también haces que en cada momento de tu vida. Y me impresionó. Y comenzó a mostrarme en primer lugar cómo Él había hecho esa ruta, de la manera en que lo había hecho, y me fue ministrando el corazón de la manera que yo espero que te la ministre a ti. Y le pido tanta ayuda a Dios, porque la verdad es que es impactante en primer lugar ver cómo Dios tiene todo preparado y no hay nada que escape con una profunda intención del corazón de Dios. No hay paso que Él dé, no hay recorrido que Él haga, no hay persona a la cual se acerque que no tenga un profundo sentido de propósito. Y yo estoy muy expectante por lo que vamos a vivir en estos días. Estoy expectante por lo que Dios va a desatar en medio de nosotros. Estoy expectante por lo que Dios va a hacer. Y quiero animarte, alentarte esta mañana a desafiarte y a desafiarme a querer mucho más de lo que hemos expectado hasta ahora, lo que hemos experimentado. En Juan capítulo 2 dice el verso 23:
que estando en Jerusalén, ahí partió, estando en Jerusalén, y estando en Jerusalén sostiene un encuentro muy particular con un hombre llamado Nicodemo. Y ahí parte el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 3 de Juan se relata la historia de un hombre llamado Nicodemo, el cual era un hombre fariseo. Era un principal de la sinagoga del Sanedrín, por lo tanto tenía un alto cargo dentro del pueblo judío, reconocido. Y él, sin embargo, dice que va de noche a una entrevista con Jesús. Había algo en este hombre que le jalaba por tomar de Jesús, por conocer, por saber, tenía preguntas que hacerle. Entonces comienza que yendo de noche le dice así, Rabí, le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer lo que tú haces solo si Dios está con él. Son esas señales, ¿no es cierto?, que te han acompañado. Pero Jesús le respondió así, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tan sorprendido, le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este diálogo parte de un hombre que quiere indagar algo, pero que parte con una premisa o un conocimiento acerca de Jesús. Y su gran conocimiento o premisa en el cual él se establecía y el cual no ponía duda, decía, sabemos que eres maestro. Sabemos que eres maestro. Probablemente en alguna primera instancia cuando tú llegaste a Jesús sí le podías reconocer a él como maestro. Y me hace recordar casi al término de su llamado, Jesús junto a sus discípulos casi en la última cena, les dice esta frase. Ustedes dicen, le dice a sus discípulos, que yo soy maestro y señor. Y continúa diciéndole, bien dicen, porque soy señor y maestro. Y me llama tanto la atención porque si bien es cierto, le dice, tienen los conceptos correctos, lo tienen en el orden equivocado. Entonces el Señor es tan sutil, tan amoroso para corregirnos. Y le dice, claro, es cierto en parte lo que dices, pero solamente si naces de nuevo puedes ver, porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Y solo para poder discernir espiritualmente es necesario nacer de nuevo. Pero le entrega una tremenda llave a Nicodemo. Este nuevo nacimiento, del cual muchos de nosotros hemos oído y hemos sabido, del cual muchos de nosotros hicimos y cruzamos ese umbral, pues el Señor tiene algo tan completo. Le dice, pero para entrar en este reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Este nacimiento del agua y el Espíritu significa estar profundamente sumergido, no solo en el agua como él fue sumergido en el Jordán, cuando él declaró quién era ese Dios, como tú y yo un día cuando nos sumergimos en el agua declaramos quién era Dios, sino también necesita ser sumergido y lleno del Espíritu. Debes nacer del agua y del Espíritu, porque cuando naces del Espíritu, ya no solo en el agua, cuando tú sabes quién es Dios para ti y tú se lo declaras a Él, sino que cuando naces del Espíritu es Dios mismo declarándote a ti quién eres tú para Él, sellándote de tal manera y diciéndote nunca se te olvide que esto eres para mí, que esto eres tú. Y eso genera una seguridad y entonces entran con confianza al reino de Dios. Él quiere que no solo miremos, que no solo contemplemos el reino, que entremos en el reino. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto daría para mucho que decir, pero es solo un titular. Hay esta experiencia con Dios que realmente nos transforma. Y Él le dice, no estás discerniendo, Nicodemo, le dice de alguna manera. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y lo que vive para siempre es el Espíritu, ¿verdad? No te maravilles entonces cuando te digo, le dice Jesús, que es necesario nacer de nuevo. Tú no lo comprendes ahora, pero el viento, que es el aliento de Dios en ti, que es el Espíritu de Dios que mora en ti, sopla de donde Él quiere. Lo oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Esos son los guiados por el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu, lo puedes reconocer, escucha su voz. No sabes de dónde viene, ni probablemente hacia dónde te llevará. Por eso que es necesario que nazcas del Espíritu, para que tengas la certeza que eres hijo de Dios y que el Dios tiene un buen plan para ti. Hacia donde quiere que ese viento sople, va a ser un buen lugar. Ese es nuestro Dios. De alguna manera seguía preguntándole Nicodemo y tratando de entender lo que él le decía, y le respondió: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse? Él quería que le diera la fórmula 1, fórmula 2, paso 1, paso 2, paso 3, y lo obtienes. Bien hecho. Él estaba formado de alguna manera así, y Jesús le responde: y eres maestro, Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y yo dije: Señor, ¿cuántas veces hemos estado en esta ruta, en esta estación de mi vida, en donde creo saber algo? Y tú me dices, ¿y tú crees? Bueno, y si crees que te sabes tanto, cuando te ponen jaque, dices, ¿verdad? Tú sorprendes, Señor, porque el Espíritu Santo necesita una relación fresca y cotidiana. No son fórmulas, no son recetas que te podamos dar. Tú tienes que hacer este tránsito, esta ruta. Le dice: si te digo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cuánto más te costará entender las celestiales? Tienes que tratar de despejar y abrir tu mente, porque Dios nos hablará cosas celestiales. Va a estremecer probablemente, va a ensancharnos, a comprender, a ver cosas como antes no las habíamos visto. Pero Dios nos los va a enseñar, Él nos los va a comunicar. Esta estación, Jerusalén, significa casa de paz. ¿Quién no ha sabido que cuando el día que tú llegaste a Cristo, naciste de nuevo, la paz fue un sello que inundó tu corazón? Es esa la puerta de entrada. Esa es la llave que nos da acceso. ¿Cuántos de nosotros llegamos como diciendo esta ruta, iniciando esta ruta, entrando en Jerusalén y teniendo como resultado la paz en el corazón, sino que entramos también? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios nos escucha, vamos en busca de Él. Hay algo que nos mueve a preguntar, a indagar, a saber. Queremos eso y Dios provoca ese encuentro. Nosotros salemos, pero ¿es todo el recorrido que hay? No. Fíjate que la Escritura un poquito más allá, en el verso 3, 23 o 22, ustedes lo tienen ahí, dice 22, 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba en Judea. Ahora él había dicho que la ruta era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora viene la estación en Judea. Está con los discípulos, permanece con ellos y los bautiza. Permanece un tiempo. Este tiempo en donde permanecemos con Dios y en de nuestro corazón comienza a salir una oración de gratitud por todo lo que Él es. Judea es alabanza, es gratitud. Ahí comienzan nuestros corazones a rebosar de gratitud al Señor. ¿Es toda la estación que hay que hacer? No. Sigue la siguiente estación y entramos en el capítulo 4 de Juan. Llega hasta Samaria. Y en Samaria va a haber una detención importante y significativa. Cuando él salió de Judea, dice que el Señor pasa por Judea y le era necesario, dice el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Generalmente todos los trayectos obviaban esta ciudad.
La pasaban por alto porque judíos y samaritanos no tenían trato entre sí. Así que de alguna manera evitaban pasar por ese lugar. Mas guiado por el Espíritu Santo, le dice que es necesario pasar. Cada vez que aparece esta palabra en la Escritura, necesario, es como un verdadero letrero luminoso donde el Espíritu Santo nos está indicando que está haciendo una señalización de algo significativo e importante que no se puede pasar por alto. Es algo que Dios mismo está guiando, es algo que Dios mismo está indicando, es algo que Dios le está señalando a Jesús. Era necesario pasar por Samaria. Y quiero que recuerdes esta palabrita porque va a salir después. Necesario, necesario. Y él, como es obediente, lo hizo. Dice que se sentó junto a un pozo, llegó cansado, estaba agotado, era mediodía, hacía calor. Y mientras sus discípulos se despiden de él para ir a comprar comida, él se sienta junto al pozo, cansado. Y dice la Escritura que Jesús estaba cansado. Y en eso aparece una mujer. Aparece una mujer que probablemente venía a esa hora donde el resto de las mujeres no iban a buscar agua porque ella no quería ser vista por nadie. Y de alguna manera ella había vivido una vida bastante estigmatizada y lo único que quería era no encontrarse con ninguna persona, hacerlo lo más discretamente posible. Y va también a buscar agua y se encuentra con Jesús. Jesús la mira y él inicia la conversación. ¿Cuántas veces Dios ha salido en una estación de tu vida a tu encuentro y Él inicia la conversación contigo? Y Él le hace una pregunta y le hace una demanda más que nada. Pone una demanda en el corazón de ella, le dice, dame de beber, dame de beber. Entonces ella queda sorprendida y le dice, ¿cómo me pides tú, que eres judío, a mí, que soy mujer y samaritana, agua? ¿Cómo me puedes pedir a mí? Porque era absolutamente quebraba todas las reglas sociales, todas las reglas de ese momento. De partida, un judío no hablaba con un samaritano. Segundo, no se puede entrar a una conversación un hombre y una mujer a solas, y menos un maestro judío. Entonces ella dice, ¿cómo tú me pides a mí que soy mujer? Dame de beber. Y él le da la siguiente respuesta. Si tú conocieras el don, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor va a un punto mucho más profundo y le dice, si tan solo conocieras, ¿cuánto conoces tú? Si tan solo conocieras el don, el regalo, si conocieras al Espíritu Santo, si tan solo conocieras el regalo que te quiero hacer llegar, si tan solo conocieras y a mí, al que te está diciendo, dame de beber, no solamente le daría, le pedirías. Si conocieras el corazón generoso sin límite de Dios, no solo recibirías lo que Él tiene para darte, sino que tú pedirías aún lo que ni siquiera tus labios se han atrevido a pronunciar. Y yo quiero decirte que vamos a entrar en un río de Dios tan profundo, tan tremendo lo que Dios va a hacer, que tienes que llevar cosas en tu corazón aquí, que has conversado con Él. No solamente tienes que atreverte a dar lo que Él te pida, tienes que pedirle, le pedirías. No solamente tienes que estar dispuesto a dar lo que Él te pida, tienes que estar dispuesto a pedirle. Si tú le conocieras realmente, no habría límites para pedirle. Pídele. Dice el Señor, pídeme y yo te daré agua viva, sea lo que te está provocando esta sed, yo te la daré. ¿Y qué es lo que hace ella? Como hacemos habitualmente nosotros, decimos, pero ¿de dónde? ¿Cómo vas a sacar? ¿De dónde tiene esa agua? No la veo. ¿Y de dónde la vas a sacar? El pozo es hondo. Y empezamos con todos los problemas, todos los obstáculos primero. No, esto otro, no se puede, Señor. ¡Oh! Vemos los problemas. Antes el Señor nos está ofreciendo la solución, pero nosotros vemos los problemas. Y ella hace exactamente lo mismo. Ve todos los obstáculos, inmediatamente se paraliza y le dice, pero ¿cómo? ¿De dónde vas a sacar eso? Y aún más, ¿tú eres mayor acaso que este pozo que nos heredó nuestros padres Jacob? Está hablando de una herencia que ella tiene. Está haciendo memoria de todo un legado. ¿Cómo voy a desconocer ese legado si este es el pozo que me ha alimentado, ha saciado mi sed
nuestra, mía y de toda esta ciudad. Y tú dices que tienes un agua distinta a esto. ¿Cómo? Y él le responde: si tú bebes de esta agua que yo te ofrezco, tú no tendrás sed jamás. Este pozo, lo que para ti ha sido una solución, en lo que tú has puesto tus ojos y te has empecinado, es un agua que no te va a saciar, sino que momentáneamente algo. Pero yo tengo algo para ti que nunca, nunca te hará tener sed jamás. ¿Cuántas veces buscamos en cosas que nos suplan las necesidades internas del corazón y creemos que esas cosas nos van a llenar? Cuando Dios tiene algo que efectivamente quiere ofrecernos, que nos va a llenar completa y nos va a satisfacer totalmente. Entonces ella, me encanta la reacción que tiene, porque sin mediar nada más, ninguna otra pregunta, ni otra cosa. Ya, no importa, no sé dónde la tiene, no sé cómo la voy a sacar, pero dame de esa agua. Dámela, porque no quiero volver a este pozo. ¿Por qué no quería volver ahí? Porque cada vez que volvía le recordaba que ella era indigna y que no podía ir con el resto de las mujeres a buscar agua. Ella lo hacía a horas que nadie la podía ver. Y de alguna manera ella con eso le da una pauta, y el Señor mira por este Espíritu Santo que está sobre él y en él, y mira profundo el corazón de ella. Y le dice: ven entonces y llama a tu marido. Y va al punto que le provocaba dolor. Porque en esta estación no solamente nos paramos para que Él nos encuentre, nos ofrezca lo que tiene, sino para que Él nos sane y nos restaure. Y tenemos que estar dispuestos a abrir el corazón para que Él pueda ir con su palabra, su bisturí, a lo más profundo, aquello que nos está provocando la herida. Aquello que tal vez ni siquiera vemos que es por donde realmente Él necesita. Ir más profundo es que vas a salir restablecido. Hay un Jerusalén, hay una Judea, pero también hay una Samaria, donde entrar y donde permitirle a Dios que llegue profundo. Entonces ella les dijo: no tengo marido. Y ahí es donde Dios le da a ella un sándwich de AAA. Amor, alineación, amor. ¡Ah, perfecto! Le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Ves? Bien has dicho, la línea, bien has dicho y la refuerza. AAA, sándwich AAA. Así nos da el Señor. Amoroso, nos pone la verdad que duele en colchones de amor y nos hace servir. Ese es Dios, ese es Jesús. Ese es el que te hace, porque Él sabe que necesitas sanar algo que hay ahí adentro. Pero no se sana hasta que tú no confrontas la verdad de aquello que necesita ser resuelto profundamente. Entonces ella pareciera que hace un cambio en el viraje de la conversación y le dice: parece que tú eres profeta. Y le pregunta algo que siempre había deseado saber. Entonces, si eres profeta, podrás responderme una pregunta: ¿dónde es que se adora? Estaba tan preocupada la forma. ¿Dónde es que se adora? ¿Aquí, allá? ¿Dónde? ¿En este monte o en aquel monte? Entonces Jesús le dice así: mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más, y gracias por ese más que está ahí. Continúa en el diálogo y de pronto algo sucede. Ya, Josué, ayúdame aquí en este ejemplo. Venga para acá. Con ánimo, José, con ánimo. Está ahí el Señor. Ahí está. Está hablando con la mujer. Y le está diciendo: mira, más la hora viene. ¿No es cierto? Sí. Más la hora viene. Más la hora viene. Y yo puedo percibir que en medio de esa frase es como que el Espíritu Santo y Dios mismo le tocara el hombro y le dijera a Jesús: hijo, no solo la hora viene. Y él dice: ahora es. Hay una diferencia en decir la hora viene, es futuro. La hora es ahora, ¿verdad? Gracias.
es una diferencia. Hay una diferencia entre decir la hora viene a decir ahora es. Y él dice más ahora es. Y dice así: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay el necesario nuevamente ahí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo pensaba que faltaba tiempo, pensaba que la hora venía, pero me doy cuenta, el Espíritu está diciendo que era necesario pasar por Samaria, porque el Padre estaba buscando esos verdaderos adoradores que adoraban al Padre en espíritu y en verdad, y tenía al frente de él una adoradora. Tenía al frente de él una adoradora, no porque cantaba. Tenía una adoradora porque anhelaba, porque tenía sed, porque tenía hambre, porque tenía una necesidad de conocer a un Dios. Ella esperaba algo, ella esperaba por alguien, ella tenía una expectativa. Y el padre manda al hijo a buscar a ese lugar que era despreciado, desechado, a ese Samaria, manda a buscar. ¿Cuánto Dios manda a buscar a las adoradoras y a los adoradores que están en Samaria? El Padre los envía a buscar. Él va tras ellos porque hay una demanda y algo, no una canción en tu boca, hay una canción en tu corazón, hay un anhelo, hay una búsqueda, hay una sed, hay algo que nadie puede satisfacer. Y en un día es capaz este Señor de restaurar la vida de una mujer, de sanar la vida de esa persona. No solo la sana, no solo la restaura, sino que le encuentra con lo que ella siempre ha estado anhelando. ¿Por qué sé que era una adoradora? ¿Por qué sé que hay una expectativa en ella? Porque le dice la mujer, le responde: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Yo sé que sé, dice ella, yo espero al Mesías. Ya no espero solo un maestro, yo espero al Mesías. ¿A quién estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú? ¿Un encuentro? Yo sé que Dios ha puesto una fecha, en la agenda de Dios hay un más profundo, que no se anotó aquí, que se anotó en el cielo. Es una cita divina con Dios. ¿Qué estás esperando tú para ese encuentro? ¿A quién vas a esperar? ¿Con quién te vas a ir a encontrar? Ese es mi anhelo. Y ella dijo, yo sé que cuando venga el Mesías, Él me enseñará. Y lo que Jesús no le había declarado a nadie, hasta ese momento, así claramente y específicamente se lo declara a esta mujer y le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. ¿Entiendes la revelación tan tremenda? Al que busca, Dios se le revela. Al que busca, Dios se le revela. Al que tiene expectativa, al que tiene un corazón que quiere, que pide más, que desea más, que anhela más, Dios nunca te dejará con las manos extendidas. Dios va a ir y te va a saciar con todo lo que Él tiene sobre ti. Te va a saciar de lo que Él sabe saciar, de un agua que va a fluir, que va a ser una fuente. No quieres que veas la solución en un pozo, quieres que veas la solución en la fuente que emana de dentro de ti. Y que pongas expectativas para esta semana. Pon expectativas, llena tu corazón con expectativas. No solo a recibir, sino que de la manera en que tú también vas a ser canal de bendición para muchas personas que van a estar alrededor tuyo. Tu boca se llenará de palabras de sabiduría. Tu boca se llevará de palabras de profecía. Tu boca se llenará de palabras de sanidad y de bendición. Tú vas a ser también instrumento en las manos de Dios para bendecir a tanta gente que va a estar en ese lugar. Lo sé. Dios te va a sorprender, te va a confirmar. Dice que ella le dice, sé que vendrá. Jesús le dice que habla contigo. En eso llegan los discípulos. Habían ido a comprar comida. Dice que no se atrevían a interrumpir cuál sería la atmósfera que había en ese lugar, que solo miraron de lejos. Y dice que se sorprendieron de que Él hablara con una mujer a sola. Pero el peso de la gloria de Dios era tan tremendo que no se atrevieron a interrumpir, a pesar que desafiaba sus propios cánones mentales, sus propios conceptos de lo que es correcto o incorrecto, porque era incorrecto según la sociedad que Él estuviera hablando con una mujer a solas y menos un maestro. Pero ellos tomaron paso al frente, porque dijeron no podemos interrumpir este momento.
Dice que entonces cuando ella escuchó eso, cuando ella escuchó la revelación, ella se despojó del cántaro, se despojó de aquello que le pesaba, se despojó de lo que de alguna manera había sido algo que cargaba por tiempo en tiempo, lo dejó a un lado y dice que corrió al pueblo a comunicar lo que ella había sido, lo cual había sido testigo. Dios no solamente la sana, la restaura, le da un encuentro con Dios, nace una vida a Cristo, no solamente tiene un encuentro transformador con Dios, sino que además encuentra un llamado y es introducida en su propósito y en su carrera. Es algo tremendo lo que sucede en un instante. Una palabra de Dios, un encuentro con Dios tan transformador. Este es Samaria. Este es Samaria. Samaria. ¿Sabes lo que significa Samaria? Protegida por Dios. Protegida por Dios. Protegida por Dios. Es el lugar donde llegamos a la protección de Dios. Es el lugar donde no importa que quedemos vulnerables a lo que somos. No importa que quedemos vulnerables a nuestros temores. No importa que quedemos vulnerables. Simplemente estamos en el lugar más seguro. Porque nuestro corazón reposa en las manos más fieles y más seguras, en las manos de Dios. Ella puso ese corazón en las manos de Jesús, salió a correr la carrera. Y dice que estos discípulos estaban tan sorprendidos y dijo, Maestro, no has comido nada, come algo. Y estaban tan preocupados en lo natural. Y Él les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo estoy satisfecho. Alguien me dio de comer, le está diciendo. Alguien me dio de comer. ¿Y sabes cómo tú fortaleces a Jesús? Cuando tú entras en este diálogo y tú recibes lo que Él. Tú le pides, tú recibes y aún le pides. Así se fortalece Jesús. Con hijos que van hacia Él, le piden y esa es su comida. Él salió fortalecido. Estaba cansado al inicio del trayecto. ¿Pero quién lo fortaleció? Una mujer que no solo recibió, sino que además pidió, indagó. No solamente recibió el agua viva, sino que dijo, yo creo que tú me tienes respuesta para lo que estaba en mi corazón por tanto tiempo. Sé uno de esas personas que indagan, que van por más. Y ella corrió su carrera. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes creen que falta mucho tiempo para la siega, pero miren, los campos ya están listos, están preparados, está todo listo, porque ha sucedido algo. Y ese algo es que ustedes entrarán en las labores las cuales ustedes no han trabajado. Otros lo han hecho por ustedes. Es decir, hay una mujer que anticipó los tiempos. Lo que se creía que aún faltaba por revelar, el corazón, un corazón que inquiere, un corazón que indaga, un corazón que jala, apresura los tiempos de Dios, apresura los tiempos de Dios. Y ella apresuró los tiempos y esa ciudad fueron todos comunicados y Jesús se quedó 2 días más, que no tenía planeado quedarse compartiendo y ellos escuchando. Esa es un Samaria, esa es una estación necesaria para nosotros. Es una estación donde vamos a tener este profundo encuentro, donde nos restaura, nos sana, pero también donde nos da dirección, sentido y propósito a nuestras vidas. ¿Es todo? ¿Es suficiente? ¿Él acaso no dijo que era desde Jerusalén, La Paz, Judea, para que me adoren, para que sean agradecidos, Samaria para que encuentren el lugar de protección? Pero dijo hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y esto último de la tierra es que con Dios siempre hay más. Y si hay alguien que supo eso, ese fue Pablo. A Pablo Dios lo pudo empujar más allá de los límites de Samaria. Fíjate que si tú vas al libro de Hechos, los apóstoles dicen que no salieron de Jerusalén, solo los discípulos de los apóstoles fueron más allá, fueron a Judea y a Samaria. Dice, salvo los apóstoles, se quedaron en Jerusalén, pero el resto fue más allá. Y luego tuvo que llegar la conversión de un Pablo, de un Saulo que fue hecho Pablo. Un hombre que creía que lo conocía todo también y que lo sabía. Y sin embargo Dios tuvo que trastornar su vida de tal manera, hacer algo tan radical en él, que aquel que creía que lo conocía tuvo que quedar sin vista, para volver a recuperar no solo una vista, sino que una vista espiritual. Y este Pablo es el que va al otro extremo.
más allá de los límites. ¿Y sabes lo que me impacta? Está ahí en 2 Corintios, cuando Pablo toma una decisión. Si queremos transitar más allá de los límites de lo que nos resulta cómodo, si queremos ir más allá, por más de Dios y más profundo, es necesario tomar las decisiones que Pablo también tomó. Por eso que esta ruta hay que hacerla. Esta es una ruta que es necesario transitar. Y él llegó a un punto que se desafió a sí mismo y que se puso esto, se determinó esto. Y dice en 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿qué testimonio? ¿Qué testimonio? De lo que él había visto y oído. ¿Quién se le había dicho a él? Hechos 22, 14 y 15 dice, se te ha escogido para que seas testigo, para que des testimonio. ¿Cómo lo harás? Conociendo la voluntad, dice, viendo al justo y oyendo la voz de su boca. ¿Cómo podrás ser un testigo que realmente impacte la vida de las personas conociendo la voluntad de Dios? ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es Él el que nos ayuda, es Él el quien quiere, es Él el que nos muestra la voluntad. Cuando escuches su voz, cuando veas al justo. Y él sabía que era su misión. Él sabía que eso había sido apartado y llamado para comunicar y ser testigo de lo que había visto, de lo que había oído. Y dice, he tomado una decisión de anunciar el testimonio de Dios. Y lo hice no con excelencia de palabras de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber. Eso es tan contradictorio a lo que generalmente nosotros tratamos cuando nosotros ponemos tanto valor en el saber, y eso no está malo. No está malo, está bien. Pero hay algo que tiene que marcar, hay algo que está indicando un punto, un enfoque. Este es tu enfoque, este es tu punto de partida y este es tu punto de inicio y de fin. Y no puedes bajar la vista de ahí. Todo tiene que pasar por ahí. ¿Por qué? Por Cristo y Cristo crucificado. Ese es mi punto, ese es mi enfoque. Ahí es donde yo voy a apuntar, hacia allá me voy a dirigir. Todas las cosas que reciba, todo lo que conozco, todo lo que se me ha enseñado tiene que pasar por esa cruz, tiene que pasar por Cristo. Él es el enfoque, Él es el punto. Me determiné esto. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. ¿Por qué estuvo con debilidad? ¿Por qué estuvo con mucho temor y con mucho temblor? Porque cuando Dios nos pide caminar en eso, en esa fe, no podemos poner la confianza ni en lo que sabemos ni en lo que creemos que conocemos. Tenemos que caminar en el Espíritu, a veces por una línea que parece incierta, pero que es la más segura. Tenemos que aprender a caminar. Nos sentimos débiles porque nuestra confianza no proviene de nuestras habilidades o capacidades, sino que proviene de aquel que se hace fuerte en nosotros. Cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte. Tenemos que dar ese paso. Estoy dispuesto a transitar. Estoy dispuesto, como Pedro, a sacar el pie del bote, a caminar sobre el agua. ¿Y cómo no hundirme en ese desafío de fe? ¿Cómo tomar ser osado para caminar en lo que Dios me está llamando a caminar en el Espíritu? ¿Cómo ser osado? Mirando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. He decidido hacerlo de esta manera. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que estamos anhelando, porque donde está el Espíritu está la presencia de Dios. Y van a venir con demostraciones de poder del Espíritu. Y hay un paso que dar, un paso que dar. A veces no tememos caminar en el Espíritu, tenemos temor a ser usados en el poder del Espíritu. Y yo creo que vamos a llegar a ser desafiados. Algo se nos va a impartir colectivamente como cuerpo y como iglesia para caminar en el poder del Espíritu Santo. Caminar con la osadía con que caminó Pablo. Tomar esta decisión que vamos a caminar, y hemos decidido tirar una línea de distinción donde nuestro caminar, esa es la osadía del Espíritu Santo. No he venido. No quiero que sean solas cosas humanas. Quiero que venga del Espíritu, que es el Espíritu que revela y que da testimonio a tu espíritu de que es Él. ¿Por qué? Porque deseo que la fe de nosotros no esté fundada
en una sabiduría humana, sino que esté fundada en Dios. Es en Él el que tiene que estar fundada nuestra fe. Dice, antes bien, dice el verso 9, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas son cosas que no han subido, que Dios está esperando que suban a tu corazón. Están esperando revelarla. Está esperando Dios que las conozcamos. Pero esto es lo que me alienta, el versículo que sigue, me hace brincar de alegría. Pero dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso me alegra. Porque no es que vayamos, ya está en el deseo de Dios y Él las ha puesto para que las conozcamos. Él las revela, pero el Espíritu ya nos las ha revelado, dice Pablo. Y eso es lo que he sido testigo y te lo quiero comunicar. Quiero que camines en esa profundidad. Solo el Espíritu de Dios te puede llevar a esa profundidad. Solo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce lo que hay en lo profundo del corazón de Dios, y Él lo hará saber. ¿Cómo entonces lo hacemos? Poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo, y permitiendo al Espíritu Santo que traiga los tesoros del corazón de papá y nos los regocijemos. ¿Va a quebrarnos esquemas? Sí. ¿Va a hacernos temblar el piso? Sí. ¿Nos va a hacer tomar decisiones osadas? Sí. ¿Pero vale la pena? Sí, vale la pena. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Atrévete, atrévete, porque lo mejor está por delante. Lo mejor está por venir. Lo mejor está sobre ti, a punto de acontecer. Lo mejor, ese cafecito con ese sol que se refleja en la ventana sobre tu Biblia mientras lees y caen lágrimas de tus ojos cuando Dios habla, es el inicio de lo que ha de venir. Es el inicio de lo que ha de venir. Atrévete a ir por más. Atrévete a ir por más. No sé, la carne se hace tan escasa, las palabras se hacen tan insuficientes, pero lo único que sé es que la ruta no la diseñé yo, la diseñó Él. Y dices, vas a caminar por estas estaciones y va a llegar un día en que tu corazón va a decir, Señor, llévame hasta lo último, hasta lo último que pensaste y más allá. Llévamelo más. Dispuesto estoy. Dispuesto estamos a ir más profundo, a permitirle al Espíritu Santo. Dios te va a sorprender. Deja el cántaro, si hay algo que te pesa, deja cargas y permítele livianamente entrar en la travesía con Dios. Él te va a sorprender este fin de semana. Iglesia, vas a ser bendecido y vas a ser bendición. Es un sin retorno con Dios. Es un sin retorno con Dios. Es un sin retorno. La ruta la escribió Él. Y nosotros simplemente seguimos sus pasos, ¿verdad? Ponte de pie. Vamos a cantar. Vamos a orar. Extiende tus brazos. Sé que hay muchas preguntas en tu corazón. En algunos casos puedes verte retratado en cada una de esas estaciones, un poquito de cada una. Pero sin duda que Dios te está ensanchando. Y que no volverá a ser nunca como antes fue, sino que hacia adelante. No mirando pues lo que queda atrás, te extiendes hacia adelante. El pasado no pesa, porque Cristo pagó por tu pasado y por mi pasado. Nada te podrá separar del amor de Dios, dijo Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y omitió pasado, porque para él el pasado ya no tiene vigencia.
fue clavado en la cruz. Por eso que lo omitió. Dijo, no hay presente ni porvenir que te pueda separar, porque el pasado ya no te pudo separar. Jesús cargó con todo lo que el pasado llevaba consigo. Gracias, Espíritu Santo.